La Triple Alianza es para muchos la unión de tres potencias europeas que se juntaron para destruir todo lo que estaba delante de ellos y se inspiraron en una Triple Alianza sudamericana que se juntaron para destruir absolutamente todo. Es decir, cada vez que hay tres juntos, ojito. Tres son multitud. Tres amigos, hablando de multitudes, un argentino que tiene cascos grandes, dirían los españoles, un uruguayo con cascos grandes y un brasilero con casquitos chiquitos, se reúnen periódicamente para charlar sobre este tema, la guerra de la Triple Alianza. Com ou sem Neymar. Não, peraí, vou começar de novo, né? Acho que eu comecei mal essa. Vamos lá. Brasil, você sabe, né? A gente está aí a ponto de estrear um novo Mundial e tal, e isso desperta muitas rivalidades. Por exemplo, entre Brasil, Argentina e Uruguai, essa rivalidade que a gente já sabe que é histórica nesse continente. Mas acontece que a gente tem uma história anterior, no século XIX, esses três países, esses mesmos três países, se juntaram aí, como o Sérgio já adiantou, para destruir um pequeno país, o Paraguai, né? Bem, bem-vindas, bem-vindos. Esse aqui é o podcast, mais uma edição desse podcast Tríplice Aliança, um podcast bilíngue. Eu sou Carlos Bonfim, estou aqui no Brasil, Brasil, Zil, Zil, muito bem acompanhado por Sérgio Mercúrio na Argentina e Carlos Correa de Paiva no Uruguai. Bem-vindas. Yo quiero hacer una pregunta. Este es el episodio 33. 34. 33. 30, No, no. 34, Entonces, claro. A ver. entonces no Sí, sí, morimos, no morimos, no Já morimos. passamos da idade fatídica. No, ya está. Passamos Lo dos que quiere decir, 27, passamos dos 27, passamos dos 33. sí, exacto. El 27 también era grave. É. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ué, Y viste que Jim todo el mundo Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix. todo, E, todo, como nosotros somos tres viejos Jim rockeros, Carrey, Jim podríamos Carrey. morir é, en el episodio 27. todos No, morreram com 27 anos e eu não estou me sentindo muito bem. lo que quiero decir es que también no debemos ser muy enviados de Dios, porque si no hubiera bajado a matarnos. Pode ser. Ou talvez Sí, esse así que seja o castigo, a gente ficar aqui nesse mar de es lágrimas. que claro, claro, puede ser eso, puede ser eso. Bueno, estamos empezando entonces una nueva edición inagotable, inagotable. Tengo para el final un comentario y una propuesta para que debatamos los tres, porque Hum. ya está entrando. ¿Quién, Bonfín? ¿Quién está entrando? Rocío Ortega, ou Entonces, Rocío la Deep Ortega. Web, pero yo no sabía que hay Deep Web paraguaya también. Claro, oxe, como não? En todos lados. ¿Cómo no? No sea discriminatorio, Claro. hermano argentino, por favor. Todos La, tenemos la, derecho la, a tener la nuestra Deep, deep web. es así, la Deep Web es espectacular. Así que bienvenido, vamos allá. Vamos a hacer el pase de mágica Exato. del Umbanda uruguayo. A marcha camión, vamos, vamos, a marcha camión, vamos, vamos, Bem-vinda, Rocio, muito bem-vinda a este nosso podcast. Obrigado pela sua participação aqui. Nós começamos normalmente, só para situar um pouco as pessoas que estão acompanhando aqui, nós estamos recebendo hoje nossa querida amiga Rocio Ortega, ela é do Paraguai. Ela é arquiteta de formação, né, professora de arquitetura na Universidade de Assunção, mas também fez um mestrado em Relações Internacionais e trabalhou há pouco tempo, publicou recentemente um artigo com outros companheiros e isso é o que nos trouxe aqui também para essa conversa, porque é um trabalho sumamente interessante de algo que a gente não abordou aqui ainda nesse podcast, né? Ela depois pode comentar um pouco mais das pessoas que trabalharam nesse artigo, fizeram uma pesquisa, um estudo com jovens para identificar a presença, né, da guerra, da Tríplice Aliança na memória e na subjetividade dessa geração de jovens. A gente vai conversar um pouco sobre isso, mas nós sempre Pero começamos antes, esses. Sim, exato. Nós ahí sempre va. começamos estas conversas, Orocio, com uma pergunta que é uma pergunta básica, assim, sempre que a gente recebe alguém, a gente começa por aí, porque foi por onde nós começamos também, né? Qual é a primeira memória que você tem
da Guerra do Paraguai, ou seja, porque nós começamos por aí, né? Que memória nós tínhamos em nossos respectivos países dessa guerra? Quando é que aparece para você na sua vida, assim, na sua história, a Guerra do Paraguai? Aparece en primer momento en las aulas de la escuela, en donde se Uhum. enseñaba, al menos en mis tiempos, muy fuertemente, pero con más fuerza en el imaginario, como una imagen clara y contundente, me aparece una estatua de una mujer acompañada de cuatro niños que se llama la Estatua de la Residenta en Asunción, Hum. en un cruce de dos avenidas muy importantes en el tramo urbano asunceno, y es una estatua de, creo que tiene como 4 o 5 metros. Es una estatua blanca, muy impactante. Como les dije, es una mujer que levanta uno de los brazos y tiene un niño en el otro brazo, con el brazo derecho levanta la bandera, y en el brazo izquierdo tiene a un niño de colo, como se dice en Brasil, ¿verdad? Un neném de colo. Y otros tres niños bordeando su saya, sus faldas, Y agarrados a sus faldas. puede ser que hay que al costado o atrás hay un caído, hay Sí, un sí, también, soldado exacto. muerto. Así Sí, sí. mismo, exacto. Hay un soldado caído, así mismo. Sí, La esa, vimos esa sí. imagen, la hemos visto en alguno de los episodios, la estuvimos comentando también, sí. Seguro que sí, porque es una de las principales, como les decía, ¿verdad? Del imaginario, y sobre todo muy importante porque es imaginario urbano, Hum. Claro. está en la ciudad, ¿no? Y bueno, a partir Y de ahí, en mi, sí, solo una preguntita que relacionado con eso. Cuando en el momento que lo nombran en Paraguay en la escuela, le llaman la guerra de la Triple Alianza, la guerra Guazú, ¿cómo le dicen? la guerra de la Triple Alianza, sí, Hum. sí. Tú sos Asuncena, ¿no? Yo soy Azucena, sí, Ok. sí. Dale, y disculpame porque te corté, seguí con lo que estaba No, diciendo. no, no, bueno, y a partir de eso, digamos que en mi condición femenina, y también por historia familiar, ¿no? Porque la abuela de mi mamá fue una de esas residentas. Y cuál era en ese momento el rol femenino. A la mujer se le demandaba tener hijos. Y eso se queda instalado como norma social, ¿verdad? El mandato de tener hijos sin importar el padre. Entonces, nace en aquel tiempo, nacen dos condiciones, ¿no? Nace la categoría de la mujer que es residenta y caraí, o sea, ella aporta el doble rol de ser madre, pero a la vez también padre de sus hijos, y nace al lado de eso la categoría de los hijos del Paraguay. Entonces, ante la pregunta de Mawine Membu en guaraní, de quién es el hijo, es hijo del Paraguay, era la respuesta, porque ese era el mandato, esa era la obligación de la mujer de tener hijos, no importa de quién, no importa cómo. Su obligación en la reconstrucción nacional era la de tener hijos. Y bueno, la bisabuela de mi madre, ¿verdad? Tuvo, creo que, hijos como con cuatro apellidos. Bueno, y tuvo la suerte además de que los padres de su hijo le dieran el apellido, porque ni siquiera eso era obligación del hombre. La obligación del hombre era simplemente fecundar. Hay un cuento muy, muy lindo de una autora que se llama Gloria Muñoz Yegros. Ella, si bien ficciona la historia, pero te cuenta mucho de historia social en sus cuentos, y narra justamente esa situación. Resulta que el general Bernardino Caballero, uno de los padres de la patria justamente, ¿verdad? Que es, digamos, el militar con mayor rango que queda a la muerte de Francisco Solano López, y es el que negocia, digamos, negocia la independencia del Paraguay, porque vamos a ser claros, el Paraguay perdió esa guerra, como loco perdimos. 7 años de ocupación del ejército brasilero después bueno, en Asunción, imagínense.
Entonces, Bernardino Caballero, en ese su intento, en sus tareas de reconstruir social, políticamente la nación paraguaya, él hace giras por el interior. En aquel momento, hoy Paraguay tiene menos de 250 ciudades. Ayer justamente estábamos en reunión con un profesor de la Universidad de Belo Horizonte, que está acá de visita, llegó ayer y nos contaba uno de sus estudios que Brasil tiene 5.500 ciudades, 5.500 municipios. Bueno, Paraguay tiene menos de 250, creo que son 248 precisamente. En aquel tiempo eran 50 pueblos como mucho. Y Ujú. Bernardino Caballero, ¿qué hace? Él recorre todos esos pueblos para ir configurando la organización política que sería llamada como la Asociación Nacional Republicana. Y al recorrer esos pueblos, él, que era un señor de quizás entre 35 y 40 años, se queda en la casa de los líderes, de los caudillos de los pueblos, y las madres, las residentas, iban a llevarle a sus hijas núbiles y le pedían que por favor la desvirgue y si era posible que las embarace, porque preferían que eso suceda de un caraí, un señor conocido y respetado, además rubio, ojos celestes, que de un cambá, un Hum, negro del ejército de ocupación brasilera, porque también era eso, o sea, parte de la ocupación del ejército brasilero era violar a las mujeres y embarazarlas, ¿no? Como una estrategia de dominación. Entonces, ahí aparecen dos cuestiones, narra Gloria Muñoz. Uno, se llama el cuento. Después, Carlos, después te paso el contacto de Gloria porque a ella sim, también sim. hay que entrevistarla, Uhum. porque ella mucho de historia social de aquel tiempo. Es una prolífica escritora. Bueno, y el cuento se llama La vara de Guayabo y el general, porque ahí surgen dos realidades. Si una adolescente, en edad de merecer, como dirían los españoles, caía en las manos de un soldado del ejército de ocupación y era violada y quedaba embarazada, ella era sometida a un procedimiento de medicina, de fitomedicina, que es introducir la vara del guayabo pelada, ¿verdad? Porque ustedes saben que el guayabo tiene propiedades cicatrizantes y antisépticas. Entonces era introducida una vara de guayabo para generarle el aborto. Y esas cicatrices muchas veces la dejaban a la mujer incapaz ya de volver a concebir o a veces morían, ¿no? Y la otra realidad era que a una joven la aceptase el general Caballero, que quedara embarazada de él porque el procedimiento, como les decía, era que el general Caballero se quedaba en la casa de un caudillo, las madres iban y le mostraban a sus hijas y él ahí elegía. Bueno, mañana esta señorita va a venir a cebarme el mate a las 5 de la mañana. Y se cuenta la leyenda también de que el general Caballero dormía en hamacas, en redes, ¿eh? Dormía en la gente. Y el mate, servir el mate era el santo y seña para que la joven vaya junto a él y en el mejor de los casos acontecía la relación, en el mejor de los casos la joven, casi niña, hablamos de mujeres desde 14 años en adelante, quedaba embarazada y en el todavía mejor de los casos el general les daba su apellido porque si no, si era, qué sé yo, eran varias las condicionantes, él no le reconocía, no le daba el apellido. Por eso es que hay alrededor de 170 o más hijos registrados del general Caballero. Y por eso es un apellido, digamos, tan común también, ¿no? Entonces, bueno, todo eso en mi cabecita de primero niña y luego adolescente se estaba gestando eso y decía, ay Dios, qué miedo, suerte que ya no existe ni la vara guayabo ni el general ese. Uf. Pero, pero todavía en el tejido social paraguayo, hoy, si nos vamos a estudiar, si nos vamos a pesquisar, eh,
datos en los juzgados de las ciudades, el mayor tema es la demanda por la falta de prestación alimentaria del padre. O sea, hoy, a 160 años, todavía en la conformación de la estructura social de la familia en Paraguay está ausente el padre. Y eso es todavía, en términos sociológicos, normalizado. A mí mi abuela me decía, "Ne me embuquen a que sea pete y mí". Eso significa, tener un hijo, por favor, aunque solo sea tuyo. Entonces, como que está bien dentro de la familia, está bien que vos tengas que seas madre soltera. Y está aceptado, está asumido que el padre no te va a pasar un mango. Entonces, eso genera un desequilibrio muy grande porque hablamos, no en términos del conservadurismo social, sino en términos de la estructura socioeconómica que señala Pierre Bourdieu, de que si yo soy un hijo que tiene una mamá y un papá productivamente económicos, tengo la posibilidad de una mejor alimentación y de una mejor educación. Entonces, eso en Paraguay está muy, muy deshilachado. Y fíjense que, por ejemplo, ese fenómeno de las madres solteras causó que en los años 80, esa gran migración económica que tuvo el Paraguay, muchas mujeres vayan principalmente a Madrid, a Nueva York y preferentemente a Buenos Aires a trabajar de empleada doméstica para pasar un dinero a las abuelas que criaban a los hijos de ellas, a los hijos de ellas, ¿no? Entonces, es un tema que todavía desde ahí perturba mucho. Bueno, eso es lo que yo siempre señalé, y tengo un amigo que es psiquiatra que seguramente va a estar en próximas ocasiones con ustedes. Y yo siempre le hablaba de eso, le hablaba que para mí era un trauma eso, era traumático. O sea, cómo tu condición femenina en Paraguay, cómo se desarrolla desde esas ideas y desde esas historias. Y bueno, un buen día, y él siempre tomó nota de eso, aunque Agustín Barúa trabaja salud mental comunitaria en Los Bañados de Asunción. Un buen día me dijo, sabes que esas ideas que siempre me hablas no están ya en los adolescentes. Yo ya no siento más esos miedos propios de nuestra generación, todavía ya no los identifico en los adolescentes. Y ahí fue que surgió este artículo, ¿verdad? Esta investigación Ah, que desarrollamos entre el 2024, 23 y 24. ujú. Y lo hicimos para la Universidad Nacional de Pilar, acá en Paraguay, ¿no? Y fue sobre entrevistar alumnos, estudiantes entre 14 y 16 años de tres colegios en Asunción. Uno de clase económica alta, otro de clase media y otro en las márgenes de la ciudad. Y realmente el imaginario de la guerra ya casi ha desaparecido en ellos, en sus cabecitas. Tanto así que, por ejemplo, a una de las preguntas que le hacíamos, ¿qué te significa el nombre de Mariscal López? Y ellos decían, una avenida. Hum, Uau. Rocío, solo para antes de entrar en el estudio, Sí. primero te quiero decir que tengo la piel de gallina Sí. porque es muy fuerte, muy fuerte. Si bien lo que quiero decir es que no es que me parece una cosa súper extraña la que estás contando. Es decir, creo que la Argentina es un país en su totalidad que identifica la naturaleza de esa condición que vos estás contando del padre ausente. Ujú. En O Uruguay sea, también. É uma realidade comum. es una Común, realidad exacto. y para mí es muy claro porque durante algún tiempo he tenido la posibilidad de trabajar en cárceles, que cárceles de varones, que las filas son mujeres. O sea, los que van a ver a los presos son esencialmente las madres y mujeres que incluso no es que están enamorados, sino que la condición
de protección la tienen como en un lugar que para un hombre es inconcebible esto. Tal vez porque es mucho más racional el hombre, entonces igual que se joda, dice uno, ¿no? Hizo eso que se joda. Parece que la mujer está más permeable a aceptar ciertas cosas. Pero entonces quisiera volver un poquito más a esto que estás contando, que contaste, que realmente no tenía la dimensión. Y yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando, no en Paraguay, ¿verdad? Van a escuchar esto por primera vez. Es la primera vez que van a escuchar esto, porque en el imaginario de los países nuestros, bueno, la Triple Alianza destruyó el Paraguay, mató todos los hombres y las mujeres tuvieron que Y es una frase, nada más. Exacto, Claro, Entonces yo lo que tengo la sensación, ¿sabes qué es? Es que me acabas de explicar esa frase. exactamente. Sim. Sí, Entonces es la primera vez que todavía tengo la piel de gallina de decir, esto es lo que querían decir con esa frase. Uhum. claro, É. sí. Entonces, la primera cosa que me nace eh, son que si se te vienen más ideas para ampliar esto, es decir, Mm. esto que vos estás compartiendo, ¿lo entiende la sociedad paraguaya en su totalidad? ¿Es una lucha para explicar esto? ¿O es una cosa que está en la naturaleza de la sociedad paraguaya que esto ha sido así? Esto ya está totalmente, en términos sociológicos, está normalizado, está aceptado, no se discute, se sufre, sí, se sufre. Mira, estimativamente, yo te puedo decir que pensando así a la ligera, digamos, pienso en 10 amigas y de 10 una, 10 como 10 madres, ¿verdad? 10 amigas Ujú. madres. De 10 amigas madres, una tiene el padre de sus hijos con ella. O sea, uno es padre presente. Luego todas generalmente dicen, no, sabes que no me quiero estresar, ya le mandé nota, le denuncié, está en el juzgado, el crío ya tiene 18, ya está por cumplir 18, ya así nomás ya está bien. Eso es lo que dice la mayoría y hasta amigas que son activistas. A mí no me gusta usar el término militante, me gusta usar activistas. Activistas de movimientos sociales, son militantes en la milicia, ¿no? Hum. sí, Entonces, claro. amigas activistas de movimientos feministas que, que tuvieron ese destino, ¿no? De tener hijos de padres absolutamente irresponsables y que ya con el crío de 10 12 años te dice, ya está, ya, ¿sabes qué? Me roba más energía Claro. estar también teniendo que insistir con él que cuidar el crío sola. Entonces, entre criar el crío sola y tener que estar discutiendo con él, prefiero concentrarme en el crío. Total, igual Porque, lo tengo que hacer, igual tengo que pagar, igual tengo que llevarla a la escuela, igual, etcétera. Entonces, digamos, está totalmente normalizado todavía en las conductas, tanto femeninas como masculinas. Luego, por otro lado, están las mujeres que directamente te dicen, yo quiero tener un hijo. Ya sé que en Paraguay el padre es ausente, así que yo quiero tener un hijo, el crío va a ser mío. Existe también casos de mujeres casadas, pero que el marido sigue durmiendo en la casa de la madre. ¿Entendés? O sea, No, tá sí. bem? Sério? Sí, sí, Uau. sí. Y ya va al tercer hijo con ella y está casado con ella, es padre reconocido de las criaturas, pero él duerme todavía en la casa de la madre, Ah. porque de esta manera mantiene su libertad, ¿no? Claro. Y bueno, y la otra en la casa del matrimonio con los críos. Sí, está, por eso les digo, está el tejido social hoy a más de 150 años de aquella guerra, de aquella situación todavía sigue perturbado. La estructura tradicional de lo que la sociedad occidental y probablemente la oriental también entiende como familia en Paraguay sigue perturbada. Y eso,
Dice que, o sea, Branislava Suchnik, no sé si la leyeron alguna vez, es No. una antropóloga eslovena que vino ¿Mm? al Paraguay relativamente joven y vivió acá más de 60 años. Fue la primera antropóloga que estudia muy seriamente, muy académicamente a los pueblos indígenas en Paraguay y sus alrededores. Y ella dice, ella señala de que el primer momento de esta perturbación de la estructura tradicional de la familia no fue la guerra de la Triple Alianza. Ella señala que fue la colonia española. Mm. ¿Por qué? Porque los guaraníes de esta parte del continente, ellos intentaron hacer una negociación con los españoles, el famoso trato del cuñadazgo, que era, evidentemente, era una fórmula de, de convivencia entre los distintos pueblos guaraníes. Hay que considerar que el gran universo guaranítico, tupí, guaraní, tupinambá, empieza más o menos allá en los bordes de lo que hoy es Venezuela, Colombia, baja por todo lo que es Brasil y llega a la Mesopotamia entre el río Paraguay y Paraná. Ya luego de la colonia española es que los guaraníes bajan un poco más hacia Misiones, Argentina, y algunos llegan hasta Uruguay buscando el Ubumaranyeí o la tierra sin mal. Pero Ujú. esa diáspora se da ya con la presencia del extraño que era el español. Sin embargo, acá en esta parte, en esta Mesopotamia, como les decía, entre el río Paraná y Paraguay, hay algunos grupos y en eso dice Darcy Ribeiro, otro Ujú. antropólogo muy famoso de Brasil, dice que eran ya grupos marginales los que llegan a esta parte de Paraguay. ¿Por qué? Porque Darcy Ribeiro toma dos elementos, el tamaño de sus malocas, que acá mantiene el nombre de Oguazú o Ogaguazú, era un quinto inferior a las malocas en el Valle del Xingú, que es, por Mm. ejemplo, un punto central del universo guaranítico. Solo Eh, para los que nos están escuchando, las malocas nos referimos a las casas, ¿verdad? sí, Ujú. no a las más locas. Sí, sí, sí. Las malocas, sí, las malocas. Creo que también tiene la denominación de oca, ¿verdad? Y Sim. en Venezuela Uhum. también es maloca. Bueno, acá para los que estudiamos a los pueblos indígenas guaraníes es oguazú. Entonces es Ujú. un quinto de pequeño. Y también son líneas, dice Darcy Ribeiro, de muy poca gente. Entonces son desplazados, digamos, que llegaron acá, intentan hacer ese vínculo, construir ese vínculo con el español muy inocentemente. ¿Qué pasa? El español le dice, sí, 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 tráeme nomás tus mujeres. Y dice Branislava Sugni que el español toma a la mujer indígena como un dispositivo más de dominación porque Branislava Suzny sostiene de que no hay que hablar de colonización, hay que hablar de proceso de dominación, que el proceso de colonización es un proceso de diálogo y es un Mm. proceso de transculturación. En cambio, lo que acá sucedió fue una aculturación y hay que hablar de proceso de dominación, no proceso de colonización. Dentro de ese su proceso de dominación, el hecho simbólico de agarrarle a tu mujer y hacerle tener hijos míos es una demostración más de poder. Y Domingo Martínez de Irala, otro de los grandes próceres de nuestro proceso en tiempos de la colonia, llegó a tener 20 mujeres indígenas guaraní. ¿Dónde las tenía? Cada una colocada en una granja de producción, una pequeña granja de producción, entonces ahí le tenía a esa mujer indígena y a 10, 15 indígenas más con ella, podían ser sus parientes, produciendo en la granja. Eran unidades de producción. ¿Irala en qué Entonces, año era que estaba? Domingo Domingo Martínez Martínez, Irala, ¿sí? ¿En qué año estaba?
antes de la primera mitad del 1500. O sea que, Mm. si no me confundo, coincide con el momento cuando llega Álvaro Núñez. Sí, Álvaro Luna llega primero y Domingo Martínez es uno de los primeros también en llegar y O sea, asentarse. ok, porque yo recuerdo en los relatos de Álvaro Núñez que una de las Sí, razones por la que recibe la acusación de traidor es porque se rebela contra sí. los harenes de españoles. Sí, 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 exactamente. Bueno, y existe por eso este libro tan importante de Paraguay, Tierra Mahoma, ¿verdad? Domingo Martínez de Irala muere en 1556. Nace en España en 1509. O sea que esto que te estoy diciendo era alrededor de 1520, 1530, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces coincide exactamente cuando Álvaro Núñez termina siendo el primer adelantado, el segundo adelantado del Río de la Plata. Así Y se mismo. enfrenta con Irala y ahí Irala lo acusa y ahí lo Gana. meten preso. Exactamente, lo Sí, meten preso y lo mandan de vuelta a... Qué interesante. Y te quiero comentar, ya que te metiste en el tema indígena, quisiera sí. saber si en el momento de cuando termina la guerra, uno puede diferenciar la postura de las comunidades indígenas o está todo mezclado ya en ese momento. Me refiero a si las comunidades indígenas cuando empiezan a ver que las mujeres tienen que tener muchos hijos, tranquilamente adoptan todos la misma decisión o hay diferentes posturas entre los criollos y los indígenas. Hay diferentes posturas, sí, sí, sí. Bueno, en primer término, para redondear aquello otro primero, entonces ahí dice Branislava que es el primer momento en que nace el hijo sin padre en Paraguay. Ese es el primer momento, Claro, claro. porque si bien, digamos, ser hijo de un caraí, de un señor, ser hijo de un caraí para los hijos de la mujer indígena guaraní generaba ciertos derechos con más privilegios de que el abaete, de que el indígena, absolutamente indígena, de padre y madre indígena. Mm. Entonces ellos preferían ese pequeño plus de derecho y aceptaban ser hijo de un caraí. No importaba la condición, no importaba que el caraí esté ausente, no importaba que el caraí las maltrate para los líderes guaraníticos, pero para la mujer guaraní sí importaba. Se cuentan más de 20 revueltas de mujeres indígenas tratando de levantarse contra esa condición y tratando de asesinar a sus caraíes, a sus maridos españoles. Entonces, sin embargo, eso persistió porque también el hijo prefiere ser hijo de un caraí. Sin embargo, es, como les decía, Branislava Suzny anota como ese el primer momento de la ausencia del padre en la estructura tradicional de la familia en Paraguay. Y un segundo momento que se consolida y ya queda en la posguerra de 1870. Bueno, volviendo a tu pregunta, en la posguerra las dos comunidades más afectadas en Paraguay, en la población paraguaya de aquel entonces, fueron los indígenas y los afrodescendientes. En en un censo que se hizo en 1810, se contaban en Asunción 2.500 personas afrodescendientes, la mitad de la población asuncena, que en ese entonces era de casi 5.000, 4.978, ponele. Y entonces la mitad era afrodescendiente. Solamente la Compañía de Jesús, los jesuitas, tenían 1.050 esclavos, personas Wow. africanas esclavizadas. Entonces, todas esas personas, toda esa comunidad que era muy fuerte en Paraguay en 1865, cuando empieza la guerra de la Triple Alianza, fueron los primeros en morir en las líneas de batalla. El primer grupo, entonces, en ser afectado y casi, casi exterminado, eh, es la población afrodescendiente en Paraguay, la población afro y afrodescendiente. La segunda, el segundo grupo son los indígenas, que también estaban esclavizados en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, ellos son los primeros enviados al frente de batalla y los primeros que mueren. Al terminar la guerra, durante
la guerra y al terminar la guerra, los indígenas aprovechan para huir. Corre, Forrest, corre, huí por tu vida. Ellos aprovecharon esa situación para huir lo más que podían porque lógicamente no entendían a qué se iban a defender, qué, por qué, contra quién, no, utilizando herramientas de guerra que no era de su tecnología, ¿no? Si los ponías a luchar, tenías que darle su herramienta por lo menos. Entonces, no, esta situación no perturbó la estructura tradicional guaranítica. Y incluso volvieron a sanar quizás las heridas provocadas por la situación del cuñadazgo. ¿Por qué? Porque en la estructura guaranítica social, eso lo estudia muy bien el padre Bartomeu Meliá, que hace pocos años lo perdimos, ¿verdad? También jesuita. El país Meliá estudiaba mucho el que era Inú en guaraní significa compañero o compañera de sueños. Entonces, en la cosmogonía guaraní no existe la palabra esposo o esposa, ni marido o marida. Como yo nombro a mi compañero o mi compañera, es Shekera Inu, que es mi compañero de sueño. Y esa relación termina cuando ellos dejan de soñar la misma cosa. Y puede venir, principalmente venía de inquietudes de la mujer. Él, cuando termina, ¿verdad? Decía, ¿sabes qué? Se sentía incómoda, quizás ella, me parece que no soñamos ya la misma cosa. Es como decir una relación de voluntades. Mientras tengamos las mismas voluntades, mientras coincidan nuestras voluntades, estamos juntos. Eh, y incluso eso de dormir juntos era también simbólico porque dormían en las esteras, ¿verdad? Eh, Pocas veces, generalmente cada uno dormía en su hamaca, en su red. Entonces, esa condición vuelve a capitanear en las estructuras de las comunidades indígenas en la posguerra 1870. Como ellos aprovechan, como le digo, se aíslan, vuelven a los bosques que podían y reconfiguran el imaginario del que era Inú hasta Uhum. que les llega la expropiación de hectáreas y hectáreas de tierra en Paraguay, porque otro de los de otra de las estrategias que usó el general Caballero fue vender las tierras estatales entre comillas, porque eran tierras indígenas realmente, a grandes empresas multinacionales para que vengan a hacer la explotación del tabaco, del tanino, de la madera, de la yerba mate. Você conoce con certeza, Uhum. Carlos, a mate Sim, sim. laranjeira, ¿no? Y bueno, entonces hasta tuvieron unas pocas décadas de paz hasta más o menos mediados de 1900. La guerra del Chaco otra vez vapuleó bastante a las comunidades indígenas porque muchos indígenas fueron llevados a la fuerza a tener que luchar en la guerra del Chaco. Bueno, pero más o menos es eso lo que se podría señalar É. de esa parte, Uhum. ¿no? Ya me estoy yendo a la guerra del Chaco, así que tráigame porque... Pois é, então, eu queria aproveitar, Rocio, porque o que você está contando, de fato, esteve presente ao longo dos episódios nesse podcast, que, bom, tem um pouco mais de 150 anos que aconteceu o conflito, etc, etc, e é evidente que, em termos históricos, isso é muito recente, e é fácil compreender ainda a presença na subjetividade das pessoas, né? Eu queria chamar atenção para uma coisa que nós não comentamos ainda, porque uma das razões da gente ter chamado o Rocio, entre outras coisas, evidentemente, como vocês estão ouvindo aí, tem a ver com um trabalho, uma pesquisa que fizeram. Ela fez, eu vou dar o crédito aqui para os demais companheiros que trabalharam nessa pesquisa. Além de o Rocio Ortega, que está aqui com a gente, nós tivemos Agustin Barua, Viviana Paglialunga, Beatriz Agüero e Sandra Leão. É uma equipe multidisciplinar, porque aí nessa equipe você tem
pessoas vinculadas às ciências sociais, à educação, à psiquiatria, enfim, à psicologia comunitária, enfim, uma equipe para pensar justamente as reverberações contemporâneas desse conflito na subjetividade da juventude, sobretudo nessa adolescência contemporânea paraguaia, né? E em Assunção particularmente. Eu queria pedir para que o Rocio detalhasse um pouquinho mais, mas eu queria chamar a atenção, antes de passar para o Rocio, algo que nós não comentamos ainda, que o título do artigo traz um nome que nós não usamos ainda nesse podcast. Nós já falamos dos diferentes nomes que essa guerra recebeu. No Brasil, ela é conhecida como Guerra do Paraguai. No Paraguai, muita gente fala de Guerra Iguaçu, tem a Guerra da Tríplice Aliança, mas o artigo tem um título que é um nome que a gente não tinha usado ainda, a Guerra contra a Tríplice Aliança. Né, que é uma perspectiva paraguaia, que é sumamente interessante, né? Isso que a gente, até agora, a gente estava olhando de fora do Paraguai, e é interessante essa perspectiva. E agora eu queria pedir, Rossi, por gentileza, se você pudesse detalhar um pouquinho mais essa pesquisa que vocês fizeram com seus companheiros. Você começou a contar um pouco da caminhada de Agustin, a sua conversa com Agustin Barua, e aí depois detalhe um pouquinho mais o que aconteceu com essa pesquisa, porque é evidente que não seria difícil encontrar ainda resíduos na memória da juventude, da população paraguaia, de uma guerra que está tão presente aí no território, os traumas tão profundos que isso deixou, né? Sí, así es, Carlos. Bueno, espera, en primer momento te voy a enviar una imagen a ver si la encuentro. Y ese tema que decías del nombre de la guerra, nosotros siempre con Agustín, nosotros somos, por eso les quería mostrar también el recinto de la Facultad de Arquitectura. Con Agustín nos conocimos cuando yo estaba en el centro estudiante, ¿verdad? 1995 fue un gran movimiento estudiantil y yo era estudiante de arquitectura, claro, y él de medicina. Entonces, desde aquel momento, una de las cuestiones que siempre debatimos es el nombre de la rosa, como dice Humberto Eco, ¿no? Hum, Nosotros llevándolo más hacia una visión Foucaultiana, decimos el nombre de la cosa. hum. Eh, Escúchame, Rocío, solo para que sepas, Catálogo WhatsApp, sí. Solo para que sepas, Carlos te puso de coanfitriona, es decir, que si vos querés compartir una imagen, la podés hacer. Sí, Ah, ya. Bueno, pero no voy a poder hacer por las dos cosas, concentrarme en lo que digo Ah, não, não se preocupe. todo bien. Você Entonces, me si manda e depois a querés, gente coloca. No, no, pero si ahí querés te la envié podés. al WhatsApp, velo, fíjate porque es importante para el debate. Resulta que el documento que firman Argentina, Brasil y Uruguay es un documento que genera la triple alianza contra el Paraguay. Entonces la guerra de Paraguay es contra esa triple alianza, ¿verdad? Es la guerra de Paraguay contra el tratado de la triple alianza. Así dicen Claro. los documentos históricos. Y nosotros optamos por volver a traer a la memoria eso, ¿no? Porque la cuestión de que se lo nombre, es muy largo, pues. La guerra de Paraguay contra el Tratado de la Triple Alianza. En Brasil y en Argentina creo que se lo recorta en la guerra do Paraguay. Exato. Hasta En No ahí. la, Brasil, en la sim. Arge- en la Sí. Argentina, triple alianza. Ah, Sí, la en Triple Uruguay Alianza. también, Guerra de la Triple Alianza. Ah, Claro. guerra de la Triple Alianza, claro. Pero es la Triple Alianza contra el Paraguay, ¿no? Claro, claro. Y que por eso es que usamos ese título largo de, de los documentos históricos. De ahí optamos por eso, Carlos, ¿no? Porque nos pareció que simbólicamente era lo más convocante. Ahí le pasé a Carlos una imagen que el otro día me fui a una cuestión de nuestro cotidiano, ¿no? Pasé por un lugar que nunca suelo pasar y encuentro esta imagen de un carrito que vende pancho, vende comida al pasar. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué tiene? Mil- La psicología. Yo dije, no puede ser. Cacilha Ahí está, 1870. con la bandera al Paraguay. Ahí estaba el Uau! Mariscal López haciendo trinchera. Ah.
Ahí estaba el Mariscal López haciendo trinchera. Entonces, este, está muy fuerte todavía en el imaginario de Claro. la población paraguaya. Está muy fuerte. Puede ser que sí, efectivamente, en los jóvenes de 14, 16 años, que es lo que, digamos, podemos sacar en conclusión de nuestra pesquisa, está ya debilitado. Probablemente esta juventud, cuando dentro de 20 o 30 años, cuando les toque construir la sociedad, la construya de otra manera, ¿no? Pero por ahora está muy difuminado en sus memorias, casi, o sea, no convocarían esos imaginarios si tuvieran que elegir. Si vos le das, tenés que tener una casilla de venta de comida en la calle. ¿Cómo le vas a poner? A ellos no se les ocurriría poner 1870 y una bandera del Paraguay. Pondrían, qué sé Claro. yo, el Super Outra- Yayayín o no sé, es otro el imaginario. Claro. Dentro de todas las figuritas que manejan en su cabeza estos jóvenes, las imágenes de la guerra y los significados de esas figuritas en su cabeza está muy diluido. Uma, Gracias uma, a uma, Dios, ¿Qué te- todos ¿Por los qué te tem, santos tem y los parece uma, orígenes. que... Era uma observação rápida, desculpa, Carlitos. É que Sí, com o relato que Rocio fez no início sobre tudo o que aconteceu com as mulheres, etc, etc, e o que ela relatou sobre as residentas, me chamou a atenção de que entre os estudantes que participaram desse estudo, apenas uma pessoa sabia que eram residentas. Imagina a força que essa história tem no país para que apenas um adolescente dos entrevistados mencionasse as residentas, conhecesse esse episódio, né? Así mismo es, Carlos. Es sí, así mismo. justamente, Imagínate todo el eco que tuvo en mi cabeza de nena, desde los, no sé, a los cuántos años habré visto por primera vez esa estatua, hasta consolidar mi rol femenino en la sociedad. Y que hoy las jóvenes de 14 15 años no conozcan. y, y- Fantástico. O sea que claro. ¿Y por qué te Impressionante. parece que ha desaparecido del imaginario joven todo esto, todo este constructo que sí tienen las generaciones anteriores y aparentemente se está diluyendo? bueno, también es parte de la pesquisa, ¿verdad? Y son muchos motivos. Primero es la forma en que ellos estudian la guerra, Hum. Ujú, la forma en que se les enseña, la forma en que se les transmite y la forma en que ellos incorporan esos datos. ujú. Eh, y segundo, ya la cantidad de información que manejan gracias a las tecnologías digitales, gracias al mundo del Internet, y el interés de ello pasa por otras narrativas, no pasa por la narrativa de lo nacional. Hum. Ellos ya son, como se dice, ciudadanos del mundo, entonces sus intereses están en narrativas globales, están en las redes sociales, no está en saber la historia de la abuelita y saber, qué sé yo, o sea, el mundo social en el cual ellos se están desarrollando ya tiene sus horizontes mucho más amplios y les lleva a tener los intereses, como lo decía, globales. Su interés Agora, ya está en Rocio, el... Sí. o que no estudo vocês identificam é que pelo menos a Batalha Costanhú ainda está presente de alguma forma. Eso sí está presente. ¿Por qué? Porque es una de las festividades que se mantiene en las escuelas y colegios. Hum. Claro. 16 de agosto, y eso también nos preguntamos por qué hay que celebrar las matanzas de niños. Hay que recordar, ¿verdad? Hay que conmemorar, pero no celebrar. Es Con la una Navidad funciona, ¿eh? Con la Navidad funciona también. con la Navidad, funciona, así mismo. Pero esto es, digamos, es una de las celebraciones que se mantiene en las escuelas y colegios y por eso ellos tienen muy presente eso. Eso sí tienen presente, ¿no? Otra cuestión que nos dimos cuenta también es que con la pandemia principalmente, este grupo que nos tocó entrevistar estaba en la edad de conocer la ciudad y principalmente, pero también existen otros motivos, los jóvenes no se desplazan más por la ciudad. Claro. Ah,
nosotros sí nos desplazábamos por la ciudad. Estos jóvenes, estas nuevas generaciones ya no usan la ciudad de manera física. Entonces recorren otros espacios a través del espacio de la net, pero no a través de lo físico. No se mueven, no se desplazan. Y si lo hacen, es así. Mm, Claro. claro, Entonces, claro. lo que ves es esto, ¿verdad? No Ah, ves el paisaje urbano. claro, claro. Isso tem a ver também com essa percepção de pátria, né? O entendimento que se tem de pátria, que é algo que aparece também no estudo que vocês fizeram. Sí, así mismo es, Carlos. Bueno, es muy pretencioso que un joven de 14 a 16 años tenga ya nociones políticas, eh, aunque quizás, vuelvo a reiterar, ya parezco viejita, quizás en nuestros tiempos sí ya teníamos, ¿verdad? Yo al menos sí, porque provengo de una familia que fue víctima de la dictadura de Stroessner. Entonces, desde muy chiquita, la narrativa en mi familia era que Stroessner abusaba, que Stroessner hacía desaparecer gente inocente, que había que cuidarse, que había que hacer política, que había que involucrarse. Eh, Eso en mi mismo tiempo era no te metas, no digas nada, no opines. Los jóvenes de 14 a 16 años de estas generaciones no tienen prácticamente esas inquietudes sociopolíticas porque justamente el interés de ellos está en el Internet. El interés de ellos está en cuestiones globales, no está en cuestiones sociales del aquí y ahora. Sí se suman cuando hay un Me Too a nivel global, sí se suman cuando el movimiento de los indignados viene con vientos desde Europa y dice es súper cool irte a la plaza a Claro. manifestar. Entonces ahí sí se suman y es parte, digamos, de esas identidades líquidas que habla Sigmund Bauman, ¿verdad? Ujú. Ellos Mm. ya tienen esa identidad líquida del siglo XXI que no se comprometen mucho aparentemente y desde nuestra visión a Ahí una va. Uhum. a largo plazo. Yo quería justamente, me resuena en la cabeza lo que estás diciendo, porque justamente uno de los Me Too más importantes en los últimos años tiene que ver con la lucha feminista, todo esa, y eso con la historia que tiene Paraguay, con todo lo que tú nos relataste, hay un contacto ahí. Entonces, estas generaciones jóvenes no se ven, o sea, cuando hablan de los movimientos feministas de jóvenes y adolescentes paraguayas, no hacen el enlace con la historia paraguaya y el rol de la mujer y el sometimiento femenino, históricamente, como tú comentabas. Muy poco. La tensión llega a 1960, 1970, ¿verdad? La tensión, si a quemarropa me preguntás, mi crítica hacia los movimientos feministas en ese sentido, en ese punto, sería eso, que no exploran todo esto otro que te digo, ¿verdad? Y como te dije, mismas compañeras feministas caen en el cuento de romántico de ser madres solteras, ¿no? O sea, no tiene Uhum. nada de romántico eso, loco, atendeme, pagamos la mitad, el crío es de los dos, punto. Claro. 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 Ah, Claro, entonces la tensión de la memoria, yo veo, como te digo, a quemarropa te diría que la tensión va hasta 1950, 1960, cuando es Uhum. el voto, se habilita el voto de la mujer en Paraguay en Ujú. 1961, uno de los últimos países que habilita el voto. En 1970 en Paraguay todavía no había divorcio, la mujer todavía no podía tener bienes inmuebles a su nombre y muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces, yo diría que la lucha y el imaginario de los movimientos feministas en Paraguay va principalmente a esos tiempos y a esas reivindicaciones de habilitación de derechos. En muchas partes, como sucede en toda organización humana, podríamos decir que hay planicies, eh, no es tan profundo, sí.
Pero bueno, yo soy una persona muy crítica, no soy parámetro de nada. Así que, no, no, ¿Sabés qué? no. Yo quería agregar una cosa que me hizo reflexionar todo lo que vos estás comentando, Rocío, que me Sí. empiezo a parecer claramente como que lo que estás anunciando es que es el fin de la historia oral, como El fin de que una historia puede ser, sí, puede ser el fin de una historia, ¿eh? Deixa, deixa eu sí, pegar sí, uma pero carona. de esa Deixa eu pegar uma forma, ¿viste? carona. Queria pegar Sí, uma a ver. carona nisso aí, porque o que eu ia perguntar tem a ver com isso, porque no artigo que vocês publicaram, Lucio, vocês falam de uma passagem de uma história heróica a uma história dialogante. Talvez a gente pudesse abordar isso também aí nessa pergunta que o Sérgio está fazendo. Sí. Fala, Sérgio. Acaba aí essa pergunta. No, porque cuando vos me empezás a dar esta información, empiezo a caer en la cuenta que realmente en todo el mundo la historia oral, es decir, el abuelo que cuenta, te explica. Yo tengo un amigo mío que siempre me dice que este mundo acabó con una cosa, que es que el niño le pregunta al abuelo, ¿por dónde cruzo esa montaña? Y el abuelo le dice, mira. Cuando vos veas el árbol así, ahí girás. Cuando vos veas la piedra así, haces esto. Ahora no se necesita más el abuelo para dar la información por dónde caminar. Es decir, el abuelo, estoy diciendo en una cosa bien clara, como es la información por dónde ir, ¿no? Pero Ujú, el que cuenta, el abuelo el que cuenta lo que ha pasado, esto ha pasado. El abuelo que te cuenta, esto nos ha pasado en nuestra familia o esto pasó, esto ya fue. Ahora busco todo acá y listo. ¿De dónde venimos y a dónde vamos exactamente? Así mismo, ahora busco todo acá y con eso también clausuro mi mirada acá, ¿no? claro. Uhum, uhum. Ah, Para los que están no te escuchando veo. el podcast, Rocío, para los que nos están escuchando, les recomiendo que pasen un poquito para atrás y vuelvan a mirar, porque Rocío también lo hizo hace un ratito, se pone el celular adelante de la cámara, ¿no? Uhum, Que es toda una Eso es imagen. lo que yo veo. Yo, sujeto uhum, social, hoy, jóvenes, ¿no? Lo que ven es esto, lo que está en el recorte. En teoría de la fotografía se habla mucho del recorte que hace la Ujú, cámara fotográfica. Entonces, ahora hablamos de pantalla. El recorte visual y de lo real que hace mi pantalla es esto. No te veo, no les veo, no veo paisaje, uhum. no veo a nadie. Entonces, todas las preguntas, las respuestas de dónde vengo, a dónde voy. Claro. claro. Así que É. sí, es difícil. Yo, como les digo, soy profesora universitaria también. Es bastante difícil captar el interés de los jóvenes en cuestiones que van allende la tablet, porque hoy ya no se usa computadora, no sé si ustedes usan unos viejorros, Sí. hay que usar tablet, Nós sim. hay que usar Nós sim. tablet y el smartphone. Así que parece que ya lo saben todo, ¿no? Bueno, pero eso también, no sé si, Carlos, vos te referías a la cuestión de víctima, a la arrogancia, ¿te referías a eso? Porque eso Não, también vimos. é porque vocês estavam dizendo de uma mudança que vocês notaram também, de passar da questão da Guerra de Tríplice Aliança, uma passagem da história que chamaram de história heróica para uma história dialogante, né, que vocês mencionam lá no artigo. Não sei se Ah, você se sí, lembra sí, dessa. sí, sí, es uno de los efectos, digamos, ¿no? Porque Tá. uno de los sentimientos instalados es el sentimiento de víctima. Tá. Paraguay era lo máximo, que éramos la potencia mundial y que nos dejaron hecho pelota y que por la triple alianza no podemos más salir de aquel pozo, ¿verdad? Y yo a eso siempre respondo, ¿y cómo Alemania, después de dos guerras mundiales en 60 años, ya se Uhum, recuperó y fue potencia, volvió é, a ser potencia mundial? O Japão, né? En fin, pero no me toques mi excusa de no hacer Uhum, nada, no me toques mi uhum, excusa de ser claro, ausente, no me toques claro. mi excusa de ser irresponsable.
mm, No trate de ujú, desmontarla, que yo ahí me voy a poner arrogante. Y ahí me mm, voy a poner, mira, yo soy la víctima mm, é, y me tenés que uhum, cuidar y me tenés que dar y me tenés que comprender, claro. porque yo soy la víctima. Uhum, Entonces, eso, digamos, y bueno, se convoca se convoca a cierta heroicidad. Yo hum, recuerdo que en el 2010, cuando Paraguay llegó, el equipo de fútbol paraguayo llegó a los cuartos de final, creo, en la Copa Mundial de Fútbol, se convocó mucho la valentía del ah, soldado paraguayo y la garra guaraní. Y eso ya es más que llamar a la valentía, es llamar a la arrogancia, es lo que claro. vimos, ¿no? Que al momento de convocar esa heroicidad, se lo hacen provocando la arrogancia. Entendi. No Interesante. desde un punto de diálogo, no desde un carácter de conciliación, sino que desde yo soy esto y yo no me desmontes nada porque así es. No Uhum, cuestiones, no desmontes. Entonces, eso uau, le lleva al paraguayo a una actitud arrogante, ¿verdad? Te decía, ante la pregunta, ¿y cómo Alemania, dos guerras mundiales claro. y 60 años, todo bien otra vez? Y nosotros 160 años. Ahí surge la arrogancia. Entendi. Ahí surge la Rocio, arrogancia. Y eso en comerciales, te estoy hablando Claro, claro. específicamente, luego te paso, era el comercial de una empresa, de una de las empresas de telefonía celular más importantes de la región. Están en uhum, todos los países esta empresa. Y ella fue la que ahora ya recuerdo, le contrata a uno de los jugadores de fútbol del equipo nacional en aquel tiempo, este muchacho que luego sufrió un atentado en México, Cabañas, Salvador Cabañas. Le contratan uhum, a Salvador Cabañas, lo disfrazan, lo visten como Mariscal López, lo ponen sobre un caballo blanco, le colocan la bandera en la mano y filman en un campo, campo traviesa en su caballo blanco como si fuera el Mariscal López. Vamos a ganar, la, ta, 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 ta. O uau, sea, imagínate vincular el fútbol con aquella guerra. uau. Tremendo, tremendo. No, Alba tremendo. Argentina contra Inglaterra. É. Claro, claro. Rocio, Yo también, en Uruguay también sucede algo similar desde otra perspectiva, pero nosotros tenemos esa cosa muy de la garra charrúa. Vos hablas de la garra hum, guaraní, nosotros tenemos la garra charrúa. Y es como una é, frase hueca, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? claro, vai se perdendo, né? Rocio, olha, a gente está caminhando já para o final. Eu queria saber se você sente que alguma coisa que você tinha em mente, que a gente não te perguntou, que você acha que é importante para a gente ir finalizando já essa nossa conversa. A gente agradece enormemente, foi uma lição gigantesca, assim, conversar com você. Qué bueno, Impresionante. qué ótimo, Carlos. No, simplemente yo quería aprovechar porque el domingo entregué un artículo para, nosotros acá en Asunción estamos ya abordando los 500 años, los 5 siglos de fundación de la ciudad capital. Ujú. Y varias instituciones ya están abocadas a aquello, ¿no? La revista paraguaya de la historia, que es dictada por la Academia Paraguaya de la Historia, su primer número de este año va a ser sobre justamente los últimos 100 años, va a ir Hum, abordando por siglos. Y a mí me pidieron que escriba un artículo sobre la fotografía en Paraguay, porque otro de mis ámbitos es la fotografía. Tengo un libro sobre fotografías de Asunción de los años 60 y 70 y querían principalmente que aquellas fotos de un fotógrafo llamado Klaus Henning estén ahí. Pero por supuesto el texto tenía que ser inédito, así que me vi en figurillas y dije, bueno, ya está, vamos a tirarnos bien a la piscina. Y empiezo la reflexión con el momento, se puede decir, cuando llega la fotografía al Paraguay con los registros de la guerra de la Triple claro. Alianza, pero registros hechos por las fuerzas aliadas, no hechos por el Estado paraguayo.
Uhum. Ujú. Entonces, al momento de buscar, de pesquisar esas imágenes de la guerra, uno encuentra las fuentes principales en archivos en Buenos Aires, en Río de Janeiro y en Montevideo. Así que la reflexión a la cual llegué en ese primer momento, ¿no? Es que también hubo una diáspora de las imágenes. Si vamos a lo que dice Hum. Silvia Rivera Cusicanqui, ¿verdad? De la sociología de la imagen, podemos hablar que parte del saqueo también fueron las imágenes. Luego Guido Bogliani, este italiano, ¿verdad? Que viene a conocer los pueblos indígenas de esta región. En 1888 llega Guido Bogliani. Y Guido Bogliani muy atrevidamente va a visitar a los caduveos y a los indígenas que en aquel momento eran denominados moros. Hoy sabemos que es el pueblo Chamacoco, al lado del Chaco paraguayo. Guido Bogliani apuntó en sus viajes de que a esos pueblos indígenas no les gustaba que se les saque fotos, porque era como Hum. sacarle el alma y era sacar la energía vital. Entonces, eso Guido Bogliani en una de sus expediciones pierde la cabeza, literal, porque los chamacocos le cortan la cabeza y entierran su cabeza junto a su chota cámara. Deja de sacarme fotos, ya te dije, Oh, Deus. loco, para con Uau. eso porque me robas el alma. Y Ido ya ni nunca vuelve, pero quedan sus escritos, ¿no? Y quedan los registros fotográficos, conocerán las fotos de Guido Yani. Entonces, termino esa parte, ese primer capítulo que podría ser considerado la llegada de la fotografía en Paraguay con las imágenes de la guerra de 1870, eh, con la pregunta, o sea, con esa lección que nos dejó Guido Bogliani. Perdió el alma el pueblo paraguayo, perdió su energía vital con esas fotos tomadas en 1870, las imágenes de guerra. Porque el Hum. segundo momento ya se da en la primera mitad de 1900 con el establecimiento de estudios fotográficos en Asunción y que son el retrato social, el retrato de las élites económicas en Asunción que muestran una estética muy europeizante, lógico. Entonces, vos en los retratos de la guerra tenés el pueblo totalmente deshilachado, harapiento, pobre, y en los retratos de la socialité de la primera mitad de 1900 tenés casi una aristocracia al estilo Ah. europeo, ¿no? Uhum. Entonces, bueno, quería terminar con la reflexión de Guido Bogliani. Los retratos, los archivos visuales que tienen en Buenos Aires, en Río de Janeiro y en Montevideo, le robaron cierta energía vital, le robaron cierta alma al pueblo paraguayo. Japepa puta. O sea, ahí me quedo. Grande Rocío, prazer também falar com vocês. Rocío, Fala aí, Felipe. nosotros hemos tenido la oportunidad de charlar con algunos historiadores paraguayos, hombres. Vos sos la primera mujer y que justamente nos trae una, como te dije anteriormente, una parte que para nosotros tres al menos es espeluznante, ¿no? Uhum. Pero ya en las otras dos oportunidades, cuando nosotros entrevistamos a algunos historiadores paraguayos, creo que los tres sentimos una necesidad y es un acto que vamos a repetir con vos, por lo que has dicho y lo digo, te digo con un poco de congoja también, por lo que has contado, que tiene que ver con una acción que nosotros vimos que hacen los japoneses, que hicieron los japoneses, una familia japonesa que se acerca a, a otra familia porque el hijo de esa familia ha asesinado al hijo de otra familia. Entonces, esa familia se acerca, se arrodilla solo para pedir perdón por lo que ha sucedido. Y lo que has contado de las mujeres realmente me parece me parece de una vergüenza impresionante.
no creo que no he llegado a entender lo que hizo la Triple Alianza con el Paraguay hasta que vos cuentes esto. Así que de mi parte y de nuestra parte, vamos a agachar la cabeza un segundo para pedirte perdón. Bueno, como diría Josefina Pla, Josefina Pla fue una artista, escritora, ¿verdad? Muy importante en la historia del Paraguay. Y un día le reclaman, le dice, ¿usted sabe todo el daño que hicieron sus abuelos al Paraguay? Ella era de las Islas Canarias. Se casó con un paraguayo que fue a estudiar allá en España y luego vienen, ¿verdad? Se casa con Julián de la Herrería, se llama el artista paraguayo. Y le dicen en una ocasión, ya en 1980, le dicen, usted sabe todo el daño que causaron sus abuelos al pueblo paraguayo. Y ella le dice, mis abuelos estaban en Islas Canarias, habrán sido los tuyos los que causaron, porque no eres indígena que yo sepa. Entonces, vuelvo a utilizar la frase de Josefina Pla. Nuestros abuelos ya fueron víctimas también. Nuestros abuelos ya fueron víctimas, fueron otros tiempos y hay que mirar para adelante y al contrario, hay que identificar, ¿verdad? Esas conductas que tienen nuestros pueblos sudamericanos y más allende también, ¿verdad? Porque fíjate que hasta nuestro propio Luis Miguel fue irresponsable en algún momento con sus hijos, no les quiso pasar la prestación alimentaria. Pero sí, Sergio, sí, Carlos uno y Carlos dos es algo que tenemos que como región, como territorio cultural compartido, todavía tenemos que seguir debatiéndolo. Ya le hablé también a Carlos de una gran amiga, hermana, que se llama Ana Paula Esquinelo. Ella es Uhum. profesora de la Universidad Federal de Mato Grosso Sul en Campo Grande y es otra apasionada también de la historia de esta guerra. Así que qué bueno que Carlos se acordó de mí. Como, Hacía como tiempo que a esquecer? gente no se falaba, hacía mucho tiempo que a gente no se falaba. Y bueno, espero ser el primer eslabón de una larga cadena de la voz femenina sobre este tema. Y la Já voz está femenina no sendo. solamente paraguaya, sino también desde vuestros propios países Hum. probablemente. Muito obrigado, Rocio. Eu que É, agradeço, só para Sérgio, deixar pelo gesto. É, só para Fala deixar, aí. eu estou em contato com a Ana Paula, a gente já está esperando uma questão de agenda, porque ela também está, bom, nas universidades hoje estão uma situação um pouco caótica, mas está no horizonte, assim, super agradecidos, Rocio, de Yo, coração, yo assim, Hombre, solamente, yo solamente quería, además, además de todo lo que dijeron, agradecerte por el sentido del humor también. é isso, Que Bueno, fue, fundamental. por supuesto, Ah, por supuesto. y una cosa más antes que te vayas, porque como comentaste que estás trabajando con con la fotografía, si te sirve como dato, mi mejor amiga es Cora Gamarnik, que es una persona que en la Argentina es muy importante en el estudio del fotoperiodismo. Así que si Ajá, necesitas que te contacte con ella, solo le pedís a Carlos y yo te contacto, dale. genial, genial. Les agradezco y espero que no sea la única vez que me inviten al Por programa. favor. no, No, Ah, bienvenida siempre, muchas gracias. Muchas obrigado, muchísimas gracias. Rocio, gracias, um Rocío. grande Tenemos que abraço. hablar, Lindo tenemos dia. que hablar de los 5 siglos de fundación de nuestras ciudades capitales. Claro, Tenemos que perfeito. hablar también de ese vínculo y esas diferencias que existen en eso, ¿verdad? Cuando se fundan las ciudades en los virreinatos del Río de la Plata, en los virreinatos españoles, perdón, se fundan principalmente bajo los mandatos de las leyes de India. Eso le da una Uhum, forma urbana precisa a nuestras ciudades, claro, da una configuración espacial muy diferente a la configuración espacial que van a tener las ciudades en las capitanías de lo que era la colonia portuguesa. sim, Claro. Entonces, sim.
Yo hablo de que las ciudades fundadas, las ciudades históricas fundadas bajo las leyes indias tienen un corazón político. Asunción Mm, tiene un corazón político que late con cada manifestación de los movimientos sociales que van ahí a reclamar sus derechos. Buenos Aires, tiene claro, taquicardia cada rato. claro. Ahí el obelisco y frente a la Casa Rosada, te da taquicardia. Claro. Bueno, un saludo, muy agradecida, muchas gracias y a las órdenes. Obrigado, Rocío. Um grande abraço. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Tchau. Tchau. Bueno, yo no. Es la primera vez realmente que me siento muy mal cuando están Uhum. hablando, ¿viste? Sim. Me hizo Não, sentir muy nós já mal. tínhamos, eu já tinha vivido essa sensação em outros momentos, por exemplo, quando a gente falou de Piribebui, falou de Acostanhu, tem muitos momentos Ujú. assim, mas é claro que é especialmente duro você ouvir, porque, claro, o que Rocio faz, além de tudo, é a ponte com o presente, né? Como é que essa está presente ainda hoje? Seria essa Exacto. herança, Ahora. né? Exacto, exacto. Sí, Aparte, lo que eso te quiero duele. decir es que yo no paraba de pensar en mis hijas, ¿entendés? Claro, é inevitável, é Sí, inevitável, yo también. né? É O inevitável. sea, yo pensaba, pero ¿qué es esto, loco? ¿Qué es É, esto, viste? é. ¿Qué es esto que tuvieron que vivir? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? É. ¿Qué E que es em esto? muitos lugares continua se vivendo, né? No caso do Brasil, eu não sei o que acontece hoje na Argentina e no Uruguai. Na Argentina eu tenho um pouco de notícias, Uruguai um pouco menos, mas, quer dizer, muito menos. No Brasil, o índice de feminicídio tem uma explosão, assim, brutal, brutal. É uma coisa absurda, assim, né? E o que acontece? A maioria dos feminicídios praticados por pessoas próximas às vítimas, é gente de casa, o Sí, companheiro, ex-companheiro, né? Sí, y sí, sí, aparte, sí. cada vez que va pasando el tiempo, nos vamos enterando más que el tema de la violación siempre es intrafamiliar. Ujú. Exatamente, exatamente. O sea, es menos, hay el coso de que ojo cuando vuelvas a casa, es más, ojo Claro. cuando Hum. entres a casa. Pior, Sí. exatamente. Esse é o grande, Sí, exatamente, é o bueno, grande. la youtuber Demente con Mochila, Ah, sim. uruguaya, que está viajando por África Occidental, está todo el tiempo advirtiendo sobre eso, que hay también un discurso sumamente machista, pero solapado, como diciendo, ay, cuidado porque estás en África, Aham, cuidado, no sé qué. exato. Y ella dice, E vos, cuidado en tu racista. casa. Exato, exato. Cuida en tu casa, Racista y cuida en tu machista, casa, sí. É, é. cuida en tu casa. É isso, gente. Bueno, bueno, episodio impresionante. Gracias, Carlos Bonfín, nuevamente, Nuevamente. porque Graças a nuevamente Rocio. viene diblando así como diciendo, bueno, viste, Eu tô como que no va a aquecendo os pasar. motores. Me hace acordar lo que hace Carlos Bonfina cuando vimos la final Argentina-Brasil y entró Adriano y él se quedó calladito, como que no iba a pasar nada. Y así Claro. Aos terminó. 45 do segundo tempo, tchá! A los 45 de segundo tiempo acaba de meter un Carlos Bonfina acaba de meter un gol para este Sí, podcast Isso. bilingüe. aclaramos, ¿no? Porque en realidad Rocío es paraguaya, pero lo que pasa es que llegó gracias a Carlos, ¿no? Carlos Bonfim. Exato, Exactamente, exato. exactamente. Bueno, muchas gracias a los que nos están oyendo. Sigan ahí los comentarios firmes. Vamos, Nico Ferrero, canciller nuestro de Paraguay. Vamos, Oscar Villamayor. Alfredo Brizuela. Alfredo Brizuela, Ese Mar paraguayo que nos está Garmendia, haciendo un aguante y que nos está haciendo crecer. Y gracias Oscar. a ese. Y hay un E um brasilero brasileiro. que Sí, apareció y no sé si ustedes vieron lo que dijo. Eu não hermoso, me vi Tengo essa encanta. semana. tengo datos que confirman que Gardel es brasilero. Sí, Ah, sí. maravilha, maravilhoso, maravilhoso. Esse é um bom O sea, brasileiro. para mí ese brasilero nació en Rivera, loco. Es típicamente uruguayo ese comentario. Nos vemos. Esto fue Triple Chao. Alianza, el Um podcast abraço. bilingüe. Chao, chao. Tchau, um abraço.